considera el llamado de Dios. En la Biblia, en el capítulo 12 de Génesis, se nos describe cómo fue el llamado que Dios le hizo a Abraham. Reconocemos que Abraham, el padre de la fe, fue un hombre ejemplar en muchos aspectos. No perfecto como todo ser humano, pero sí en muchos aspectos ejemplar. Pero ¿cómo fue ese llamado? Ya que Dios tiene diferentes formas de llamado con los personajes bíblicos y con nosotros también. Sin embargo, hay algunos comunes denominadores o situaciones que podemos aprender. Cuando Dios llama a Moisés, aprendemos mensajes de ese llamado. Cuando Dios llama a Abraham, hay que considerarlo de hoy. Hoy vamos a ver lo que Dios hizo al llamar a Abraham. Y consideremos las palabras que el Señor usó. Bendito sea el Señor. Recuerden esto, cuando la Biblia dice, y Dios dijo, en este caso Dios dijo a Abraham, y le dice algo especial. Sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a llevar al lugar que te mostraré. ¿Saben qué? Vamos a empezar con esto. Dios tiene ciertas demandas para hacer este llamado. ¿Por qué? Porque espera algo de nosotros. Nos llama, pero también nos confronta en ese llamado. Recuerde esto, que Dios está tocando a la puerta y si alguno oye su voz, la Biblia dice, Él entrará, cenará contigo. Bendito sea el Señor. Así que esto implica, cuando dice, por ejemplo, sal de tu tierra, le dice en el versículo 1 de Génesis 12, sal de tu tierra. Esto implica una decisión firme, una decisión radical por parte de Abraham. ¿Por qué? Le está diciendo de manera indirecta, tienes que acabar con todo. Rompe con todo, toma una decisión firme, nada a medias. Tenemos que ser firmes y radicales en esto. Es un llamado, sal de tu tierra, vas a dejarlo todo. Así como nos hace recordar a nosotros que estamos en este mundo de paso, que no arraiguemos el corazón al sistema de este mundo, a los placeres de este mundo, sino que podamos nosotros seguir ese llamado de Dios para cumplir el propósito en esta tierra y estar con la mirada en el cielo, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que estemos considerando las cosas de arriba, que son eternas, porque las cosas que están en esta tierra son temporales. Pasarán 50 años, 80 años, quizás 100 años. La persona muere. Y si no cumplió el propósito de Dios en esta tierra, entonces siempre habrá algún disgusto, alguna insatisfacción en su ser. Una vida plena, como dice la Escritura, con plenitud de gozo, es aquella que en todas las áreas de su vida se siente satisfecho. La Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza por la parte espiritual. Tenemos que sentirnos plenos espiritualmente. Si eso no va contigo, hay un pequeño problema. Necesitamos la plenitud espiritual. Cuando dice también el alma, también cómo está nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, lo que pensamos, y también el cuerpo, cómo está nuestro cuerpo, le damos el cierto cuidado. Entonces, si nosotros consideramos la parte íntegra, la parte total del ser, y no estamos bien en algo, necesitamos de Dios. Dios nos llama para que podamos ser plenos, porque ciertamente el cuerpo y el alma lo podemos manejar, pero el espíritu, ¿qué hay del espíritu? Dios tiene que estar gobernando esa área de nuestra vida. Y nosotros debemos estar felices de que Dios tome las riendas de nuestra vida. Deberíamos estar en paz. Pero hay mucha gente que se encuentra preocupada, abrumada y en algunos casos también influenciada por espíritus malignos. Y tienen ciertos momentos de repente donde ellos dicen, ¿por qué estoy pensando en estas cosas? ¿Qué pasa conmigo? Algunos están sin poder dormir en sus casas. Entonces necesitamos ver esa parte espiritual. Por eso en el llamado considera todo.
hay una decisión radical. Estamos en este mundo, mas no pertenecemos a este mundo. Que pasaremos una eternidad en el reino de Dios y aquí en esta tierra es corto, 50, 80, 100 años quizá, pero no más. Es más, nadie sabe el día que va a morir. Pero Dios nos hace un llamado antes. Nos toca la puerta para que podamos decidir. Por eso le dice, sal de tu tierra. No te acomodes a tu forma de vida. Van a haber cambios. Así también, cuando Dios nos llama, considera esto, que habrán cambios. De repente hay algunas amistades tóxicas que nos conviene poner una distancia. De repente habrán algunas costumbres familiares que no son correctas o no son del agrado de Dios y Dios quiere que evitemos ciertas cosas. Dios nos va a preparar porque siempre habrá algunos argumentos malignos que harán confrontación con nuestra mente y Dios nos quiere preparar. Entonces nos pide salir, porque si nuestro corazón sigue donde estábamos antes, entonces va a ser más difícil y más larga la situación. Por eso sal de tu tierra. Recuerda, vas a tener un cambio radical, vas a dejar muchas cosas. Vas a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vida, tus horarios, tus prioridades. Va a cambiar. Por eso sal de tu tierra. En ese mismo versículo, en el versículo 1 también le dijo Dios, te mostraré la tierra. ¿Por qué te mostraré? Dios quiere dirigir. Dios quiere guiar tu vida. Por eso dice, te mostraré. Ven, sígueme, te mostraré. El Señor quiere guiarnos. La Biblia dice en el libro de Romanos que a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? ¿O eres tú quien de repente dices, no, yo hago lo que quiera, estoy acá? Y cuando tienes decisiones difíciles que tomar, ignoras a Dios, no consultas con Dios. No oras y le dices, Señor, ¿qué hago ante esta situación? Pon paz en mi corazón, gobiérname, Señor, guíame, Señor. No quiero fracasar, no quiero cometer errores, quiero hacer tu voluntad, Señor. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Consideren el llamamiento que ya no serás tú. Has dejado el mundo atrás, también tus decisiones. ¿Por qué? Para seguir la dirección de Dios. Acepta la dirección de Dios, que es mejor. Hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es lo mejor para todo creyente. Uno, como ser humano, se equivoca una y muchas veces. Pero también, al seguir la dirección de Dios, vamos a tener paz. Cuando aparentemente podamos decir, wow, creo que me he equivocado. Pero luego, el resultado futuro nos dará una lección y diremos, no, hice bien en esta situación. De repente no entendí de momento. Voy a seguir confiando en Dios. Dios pone paz en mí. Por lo tanto, acepta la dirección de Dios. Abraham no sabía a dónde estaba yendo, pero confió en Dios. Igual, a veces vendrán situaciones donde tú vas a decir, ¿qué estoy haciendo? Aparentemente estoy peor de lo que estaba antes. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago entonces? Necesito algo que me dé mucha tranquilidad. Estoy preocupado. No quiero estar turbado. Pero Dios siempre teniendo una respuesta para nosotros en la Escritura o a través de consejeros, a través de líderes espirituales que conocen mejor las Escrituras que nosotros. Y hallamos respuestas. Por lo tanto, considera también que la dirección de Dios está por Él, no por nosotros. Él quiere guiar nuestros pasos aquí en la tierra también. Considera esto también en el llamado que le hace Dios a Abraham. Le dice, serás de bendición. ¡Wow! ¿Cómo es esto que Él va a ser de bendición? Sí es cierto, pero ojo, aquí en esta expresión de escritura hebrea hay una connotación. El verbo está en imperativo. Imperativo significa orden, mandato. Entonces, era una orden para Abraham que él sea un instrumento de bendición. Serás bendición. Serás bendición. No es una sugerencia.
no es una posibilidad, es una orden. Reconoce esto. Al obedecer el llamado de Dios, vas a ser de bendición, vas a ser un instrumento de bendición. Dios va a usar tu vida, quieras o no. Usará tu vida de repente a través de algún don o ministerio. Usará tu vida a través de alguna expresión, de algún consejo, a través de que invites a alguien a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de alguna oración que hagas por algún enfermo, a través de alguna palabra que aprendiste y levantaste el ánimo caído de una persona. Vas a ser de bendición. El Señor te va a usar. Lo mismo le dice a Abraham. Le dijo, serás de bendición. ¿Y sabes qué? Tú no te imaginas la dimensión en que puedes ser tú ese instrumento de bendición. Vendrán personas muy necesitadas, vendrán personas enfermas. A través de nuestro ministerio, el Señor nos ha permitido también tratar con diversas clases de personas y hemos sido instrumentos de bendición, incluso para personas que estaban al borde del suicidio. Hemos sido instrumentos de bendición también con personas que tenían hogares destruidos, matrimonios deshechos, y el Señor es poderoso para restaurar. Hemos sido instrumentos de bendición para orar por enfermos. Hemos sido instrumentos de bendición para que las vidas que estaban lejos de Dios se acerquen a Él y reciban a Jesucristo como Salvador y sus vidas sean cambiadas. El Señor hace maravillas. A Él le damos toda la gloria y toda la honra por lo que Él hace. Nosotros solamente somos las vasijas, los instrumentos. Jamás se nos debe subir de repente el orgullo o prepotencias o algo así. No, Dios es el que lo hace todo. Dios es el que sana, Dios es el que restaura, Dios es el que levanta, Dios es el que anima, Dios es el que nos usa. Nosotros solamente somos como vasijas de barro, nada más. Somos los instrumentos para servir. Bendito sea el Señor. El Señor es el que deposita el agua de vida en nosotros para darle a aquel que necesita. Nosotros solamente somos eso. Sin embargo, al hacerlo, qué gozo, qué bendición. Recuerdo la primera vez que tuve oportunidad de llevar una vida a los pies del Señor. Estaba tan alegre. En mi parte espiritual estaba tan feliz. Yo dije, he cumplido algo valioso que el Señor me ha encomendado. Me siento feliz. No sabía que iban a ocurrir luego muchas veces y el gozo iba a ser enorme también. Hasta ahora también, porque la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Quieres ser un instrumento de bendición? Obedece el llamado de Dios. Considera ese llamado. Él quiere usarte. Por eso le dijo a Abraham, serás de bendición. Esto no es una posibilidad, no es una sugerencia, esto es una orden. Todo cristiano tiene que ser consciente que es un instrumento de bendición. Tu conocimiento bíblico, tus experiencias con Dios, tus oraciones, el Señor te va a usar de una u otra forma. Porque eso ha prometido el Señor. Vas a ser un instrumento de bendición. Ojo también, ¿qué más le dice a Abraham? Le dice también, mira Abraham, tú vas a tener, vas a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¿Esto qué significa? Que el Señor, cuando nos llama, nos quiere ampliar la visión, el panorama. No es algo de repente pequeño, sino el alcance es grande, es mundial. La visión que nos quiere dar Dios es enorme. ¿Por qué? Considera esto. Una persona, el alma de una persona vale más que todo el oro del mundo. Y si salvas a una persona, o eres instrumento de Dios para salvar a una persona, date cuenta de lo grande que es, date cuenta de la responsabilidad enorme que se tiene de que le hables a alguna persona. Aquellos cristianos que de repente escuchan como una voz o algo así que parece de su pensamiento, de su mente, que le dice, predícale a esa persona. Y luego están luchando diciendo, no creo que me escuche, esa persona es de corazón duro, o no creo que sea, nunca me ha escuchado, él es mi familiar, qué sé yo. ¿Saben qué? El espíritu que llevan dentro se va a entristecer, se va a contristar. ¿Por qué? Porque Dios mismo muchas veces nos impulsa
hacerlo. Y entonces si no cumplimos, se va a contristar nuestro espíritu. ¿Y saben qué? Puede ser que sea la última oportunidad que tenga esa persona. Tú no lo sabes. O de repente está a punto de cometer un pecado muy grave y quizá tus palabras le van a frenar para que él piense, para que él considere. La Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que considera esto, que tú puedes predicar a una persona, hablarle de Dios y el resultado se lo dejamos a él. Tú no te preocupes si esa persona se va a convertir a Cristo o no. Eso no es asunto tuyo, depende de Dios. Tú cumple lo que te toca hacer. Entonces la visión va a ser grande porque tú vas a decir, ¿qué? ¿Un alma vale más que todo el oro del mundo? Por supuesto. ¿Acaso una persona condenada al infierno, aunque pagues todo el oro del mundo, podrá salir de allí? No, no puede. Por eso el alma es muy valiosa. Así que el trabajo que tenemos, la tarea que el Señor nos encomienda, cuando nos llama, es que prediquemos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la palabra del Señor. Entonces hay un llamado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una misión importante. La palabra de Dios también nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, nos dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, que tenemos que hacer reconciliar a los que están lejos de Dios, acercarlos a Dios. Por lo tanto, considera la importancia, la grandeza de ese llamado. La visión cambia, tu pensamiento va a cambiar. Porque cuando Dios te llama, consideras que las cosas de Dios son grandes, son importantes, son vitales. Y si tú tienes un conocimiento de Dios, pues hay que transmitirlo, no te lo quedes para ti solo, compártelo, avívalo. Bendito sea el Señor. Otra cosa más que tenemos que considerar es que cuando Dios llama a Abraham y le dice que deje todo lo que tenía, ¿no? Sal de tu tierra, de tu parentela, le dice, Abraham salió, dejó su tierra, dejó su familia, pero él llevó muchas cosas, Llevó muchas cosas. Él, por ejemplo, estuvo con sus criados, sus sirvientes, sus animales. Llevó varias cosas, muchos enseres. Ahora, considera esto. Todas tus posesiones, ahora, no puedes llevarlas todas. ¿Cuántas cosas se habrán quedado en la casa de Abraham? Porque Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, vamos a la tierra que te mostraré. ¿Y ustedes creen que él puede cargar con todo? No. Nosotros también. Acá hay un consejo. Nosotros deberíamos con un corazón sincero entregarle todo a Dios. Decir, Señor, esta casa no es mía, es tuya. Tú me has permitido vivir en esta casa y administrarla. Señor, este carro no es mío, es tuyo, pero tú me permites administrarlo. Ayúdame a hacerlo con temor y temblor. Señor, estos muebles, estas sillas, este sofá. Señor, este televisor. Señor, este equipo, etcétera, etcétera. Señor, no merezco nada de lo que tengo aquí, pero tú me has bendecido con todo esto. ¿Saben por qué? Porque si nosotros entregamos todas nuestras posesiones al Señor, en cualquier momento el Señor va a bendecirnos mucho más, nos va a mostrar mucho más. Abraham tuvo que dejar mucho, pero después el Señor le multiplicó en gran manera. Era el hombre más rico que había en esa zona. Y el Señor le dio muchísimos animales, muchísimos pastores. Se volvió un hombre muy poderoso que algunos ya le temían ya. Entonces, bendito sea el Señor. Hay que reconocer esto. Si estamos o no le hemos entregado al Señor, le has entregado al Señor tu casa, le has entregado al Señor tu dinero, le has entregado al Señor tu tiempo, le has entregado al Señor tu cuerpo, tu salud, tus ojos, tus oídos. Le has entregado, Señor, nada de esto es mío. Señor, esto es tuyo. Señor, dirige esto. Señor, ocúpate de esto. Porque algunos serán, esto es mío, dicen, ¿no? Mi casa. Este es mi carro. Este es mi hijo. No, no. ¿Será que tú todavía estás en esa actitud? Tenemos que reconocer que Dios es bueno y maravilloso. Y Él nos invita a que voluntariamente reconozcamos esto.
y le entreguemos. ¿Por qué? Si el Señor nos compró a precio de sangre, enviando a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, le debemos a Él todo. Y todo lo que tenemos aquí, que es pasajero, cuando nos toque morir, no nos vamos a llevar absolutamente nada. No podemos llevar la ropa bonita que teníamos o los zapatos, no podremos llevar tampoco el carro, la casa, nada, nada, nada. No se puede eso. Entonces, no pongas tu corazón en lo material. Tu tiempo, tu dinero, tus cosas, todo. Dile, Señor, esto es tuyo. Tú me guías para hacer esto. En algún momento el Señor también pondrá en tu corazón compartir lo que tienes en tus manos. Y el Señor también te bendecirá para que otras personas también te ayuden a ti y te bendigan a ti. Serás un instrumento de bendición. Bendito sea el Señor. ¿Sabes qué? También hay que reconocer esto. El viaje que tenía Abraham era un viaje largo. Él tenía que pasar por diversas situaciones. Hubo un tiempo, por ejemplo, en que había sequía, había hambruna, tuvo que ir a Egipto, tuvo que enfrentar a un grupo de personas, tuvo que hacer como una guerra. Abraham pasó muchísimas cosas antes de llegar a la tierra que el Señor le había prometido. Entonces, esto implica que el creyente, al hacerse, de repente al obedecer el llamado de Dios, el creyente tiene que pasar por un proceso. Vendrán dificultades en el camino. Vendrán situaciones donde uno no sabe qué hacer. Sin embargo, hay que reconocer esto. La Biblia dice que juntamente con la tentación, juntamente con la prueba, el Señor nos dará la salida. Hay que confiar en el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso, el proceso de repente en que estás pasando hoy te está dando una respuesta. El Señor está tratando contigo. ¿Qué cosa necesitas mejorar? De repente el Señor está triturando, machacando tu carácter. De repente el Señor está tratando con tu orgullo y lo está aplastando. De repente el Señor está tratando con tu familia. Y de repente estás en silencio y solamente orando. ¿Cuál será el proceso? ¿O estás en... Hay un proceso? Aparentemente, pero el Señor sí está. El Señor está allí. Pero así como el viento tampoco lo podemos ver y lo podemos, se dejará sentir. Y esa presencia hermosa te impulsará a seguir confiando, a seguir adelante. Bendito sea el Señor. Por eso, también considera esto, que irse tan lejos, enfrentar tantas cosas. La tierra, cuando llegó, estaba habitada. Eran como tribus de salvajes, personas con malas costumbres. Y Abraham tenía que tener cuidado, que Dios sigue confiando en uno. Y Abraham tuvo que ver que todo eso no era nada fácil, que las cosas toman su tiempo. Una persona no puede cambiar de la noche a la mañana. Hay que desarrollar una paciencia. Y eso también reconoce que el llamado de Dios va a generar una paciencia en ti. Esa paciencia no debe ser vergonzosa. El Señor nos está puliendo, está preparándonos, está limpiando el vaso, está lavándolo, está purificándolo. Vas a ser un instrumento de bendición. Dios no quería, por ejemplo, un hijo. Sin embargo, Dios quería hacer toda una nación, toda una descendencia enorme. Y lo hizo. Abraham solo quería un hijo. Esa descendencia, bendito sea el Señor. Por eso, Dios también quiere bendecir, lo ha demostrado en el llamado, le dice, serás de bendición. El Señor quiere bendecirnos y hay que considerar esto, que ese llamado de que seremos bendecidos, bendecidos con toda clase de espiritual. Y por qué no, también puede venir una bendición material, aunque eso no es lo más importante. Lo más importante es que seas bendecido espiritualmente. Si aceptamos el seguridad y de esa paz que nos da Dios. Asimismo también hay que reconocer que cuando nosotros accedemos a ese llamamiento de Dios, nosotros también vamos a sentir el respaldo de Dios. Porque la Biblia menciona que cuando llamó a Abraham, le dijo que voy a castigar a tus enemigos, voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldicen. El Señor con eso estaba dándole a entender, te voy a respaldar. Voy a estar contigo.
no te voy a dejar. Si alguien te hace bien, entonces yo lo voy a bendecir también y a ti te voy a bendecir. Y si alguien te hace mal, yo los voy a maldecir. Así que no te preocupes, yo estoy con nosotros. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, también esto, si él deja todo, ¿de qué va a vivir? Sin embargo, con muchas cosas. Le dio bendición de animales, sirvientes, pastores, les dio tierras, y Abraham no solamente estuvo bendecido, sino también gozoso. Se hizo un hombre fuerte y poderoso. Nosotros quizá tenemos algunas limitaciones económicas o sociales o de culturales. Dios nos va a dar las armas, la bendición, nos va a poner la gracia para tratar con toda clase de situaciones. Dios quiere ayudarnos. Dios nos ayudará a cumplir la meta, porque reconozca esto. Al fin y al cabo, Abraham llegó a la tierra que Dios quería que llegue, a Canaán. Entonces, así también, si tú obedeces el llamado de Dios, también vas a alcanzar la tierra prometida espiritual para nosotros, que es la vida eterna. Obedeciendo el llamado de Dios, nosotros vamos a poder tener paz y vamos a disfrutar de esa vida eterna. Que Dios te bendiga mucho. ¿Has considerado el llamado de Dios? Pues ahora mira todo lo que implica. Una decisión firme. Implica también que Dios te guíe, Dios dirija tus pasos. Implica que un panorama amplio, una visión mundial. Implica que le entregues toda tu vida, tus posesiones. Implica que pases por un proceso. Implica que desarrolles paciencia, pero vas a poder ser parte de algo muy grande. También que Dios te va a bendecir. Asimismo, sus capacidades y limitaciones a que llegues a la meta finalmente, a la tierra prometida espiritual que sería el reino de Dios. ¿Estás listo? ¿Quieres ir al cielo? Pues necesitas del Señor.